A todos y a todas, bienvenidos al vídeo de hoy en el que vamos a estudiar cómo calcular el dominio de una función, una un poquito más complicada que las funciones que hemos visto en vídeos anteriores. En este caso tenemos como una mezcla de una función racional y otra irracional, y en las racionales les recuerdo que eran aquellas en las que nos aparecían dos polinomios que se estaban dividiendo entre sí, en las que nos aparecía una fracción algebraica. En concreto, aquellas en las que en el denominador nos aparecía un polinomio que era de grado 1, realmente lo que íbamos a encontrar en la gráfica a la hora de representarla era una hipérbola. Luego, por otro lado, tenemos a las raíces. Las raíces tenemos que tener en cuenta que siempre tienen que ser positivas o mayores que 0. Si esto ocurre, entonces lo que podemos hacer es calcular el dominio de la función. Yo en este caso les he puesto una gráfica que facilite el cálculo del dominio, pero realmente en este tipo de ejercicio no es necesario que tengamos que representarla, solo me están pidiendo calcular el dominio y calcularlo analíticamente. Pero ya en la gráfica hay cosas que podemos ver y podemos observar, como por ejemplo que en la parte izquierda tenemos esa hipérbola de la que estábamos hablando, donde hay una asíntota vertical en x igual a menos 5. Cuando esto ocurre, eso significa que en el valor menos 5 ese valor no está dentro del dominio. Sin embargo, además también podemos observar en la gráfica como por ejemplo aquí en ese intervalo del menos 2 al 2 la gráfica tampoco está dibujada, y eso tiene que ver pues con la raíz que tenemos en el numerador. Bien, pues vamos a empezar entonces a resolver, a calcular el dominio de esta función, y para ello tenemos que tener en cuenta dos consideraciones. La primera tiene que ver con ese denominador, y siempre va a tener que ser así. El denominador nunca puede ser 0, porque cuando calculamos en la calculadora ese denominador, si hacemos un número dividido entre 0, en la calculadora siempre nos va a dar error, y por lo tanto ese denominador nunca puede ser 0. Además, tenemos una raíz. Las raíces tienen que ser positivas o mayores que 0 para que puedan existir dentro del conjunto de los números reales. Nunca en ningún momento pueden ser negativas. Por lo tanto, teniendo en cuenta esas dos consideraciones, vamos a empezar con la primera consideración. Si el denominador ya tenemos claro que no puede ser 0 por esa condición, lo que vamos a coger es extraer ese denominador, que es x más 5, y decir que eso tiene que ser distinto de 0. Lo vamos a resolver como una ecuación de primer grado, aunque tenga el distinto, no pasa nada. Vamos entonces a poner x, tiene que ser distinto entonces de menos 5 porque pasa hacia el otro lado. Ese valor concreto es el valor que no está dentro del dominio, porque es el que hace 0 la ecuación. Si donde está la x ustedes lo que hacen es coger y poner un menos 5 más 5 es 0, ese denominador se convierte en 0, y eso no nos interesa, porque no existiría la función. Por lo tanto, ese valor de x distinto de menos 5 no va a estar dentro del dominio. Ahora vamos a coger la otra condición, la segunda condición que habíamos visto, que estaba relacionada con la raíz. Lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0, pues voy a copiar lo que está dentro de la raíz, que es x al cuadrado menos 4, y voy a decir que tiene que ser mayor o igual que 0. Esto es una inecuación, pero no pasa nada, se resuelve como una ecuación de segundo grado normal. La igualamos a 0, y entonces lo que hacemos es resolverla despejando la x, y nos da dos soluciones. El primer valor x1, que será más 2, y el segundo valor x2, que será menos 2. Esos dos valores, más 2 y menos 2, lo que me están diciendo realmente es en qué momento la función va a cambiar, va a pasar de estar dibujada a no estar dibujada. Es muy distinto a cuando nos encontrábamos un denominador. Cuando nos encontramos un denominador, automáticamente quitamos ese x distinto de menos 5, ese valor de menos 5, perdón, de la función, como pasa ahí en la asíntota, lo quitamos. Pero ahora fíjense, ese menos 2 y ese 2 que tenemos ahí, lo que están diciéndonos es cuándo pasa de estar dibujada a cuándo no. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son esos intervalos. Para eso trazamos esa línea y ponemos los valores,
Y ahora lo que hacemos es coger esa raíz y vamos a ver cuándo va a ser positiva igual a 0, cuándo va a ser negativa. En ese tramo que tenemos ahí por debajo de menos 2, vamos a escoger un valor que se encuentre de menos infinito hasta menos 2. No podemos coger el menos 5 porque ya sabemos que no existe. Por ejemplo, cogemos el menos 3 y lo sustituimos dentro del polinomio que está dentro de raíz de x. Menos 3 al cuadrado sería 9, 9 menos 4 sería 5. El valor ese de 5 es positivo, mayor que 0, por lo tanto la raíz sería positiva, raíz de un número positivo. Eso significa que en ese tramo la función sí que existe, excepto para el valor de menos 5 en el cual la función no existe. Ahora lo que vamos a hacer es seguir mirando el resto de tramos. Entonces, en el resto de tramos lo que vamos a hacer ahora es mirar del tramo del menos 2 hasta el más 2. Vamos a coger un valor sencillo, como puede ser, por ejemplo, el 0. Y lo volvemos a sustituir otra vez dentro de del polinomio que está dentro de la raíz. Y vemos que al sustituirlo y hacer los cálculos me da menos 4. Al ser negativa la raíz no se puede calcular, ponemos que no existe en ese tramo. Y vámonos entonces también a ver qué es lo que ocurre con el menos 2 y el más 2. Como esos son números que hacen 0 la función, por ejemplo, menos 2 al cuadrado menos 4, realmente lo que haría sería que esa función da 0, en esos valores también existe porque raíz de 0 existe. Volvemos a hacer lo mismo en el último tramo que nos queda, vemos que da positivo y por lo tanto la función existe ahí también. Vamos a calcular el dominio. El dominio realmente son todos los números donde la función existe, por lo tanto vamos a poner que existe desde el menos infinito hasta el valor menos 5, porque recuerden que ese lo tenemos que quitar, ¿vale? No podemos poner directamente del menos infinito al menos 2, hay que parar en menos 5. Pues vamos a poner desde el menos infinito hasta el menos 5, unión desde el menos 5 hasta el menos 2. Incluimos ese 2 porque sí que está dentro del dominio. Bien, ahora tenemos que añadirle el tramo final. Por lo tanto, vamos a poner unión y vamos a decir que desde el 2 incluido hasta el más infinito, la función existe. Ese sería el dominio de la función. No obstante, también hay otras maneras de representar al dominio. Como por ejemplo, vamos a poner ahora una nueva forma, vamos a decir que el dominio de la función serán todos los números reales que hay en la gráfica, ¿vale? Todos los números reales, pero voy a quitarle donde no exista. Por lo tanto, le voy a tener que quitar un valor solo, que es el menos 5, que es el que nos hace 0 el denominador. Lo ponemos entre llaves porque es un valor concreto. Y lo vamos a unir a quitarle la otra parte que tampoco está representada, que sería desde el menos 2 hasta el 2. Y estos valores no los incluimos.